Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una muy cordial bienvenida a nuestras quintas jornadas de investigación. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por la persona expositora. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado a un inicio. De antemano, agradecemos y valoramos su opinión. Inicialmente, tendremos las palabras de bienvenida y la introducción al evento del doctor Gustavo Chan Mora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a las personas que nos acompañan el día de hoy en el auditorio del sexto piso de la facultad y muchísimas gracias a las personas que nos acompañan por los canales virtuales del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El próximo año el Instituto de Investigaciones Jurídicas, don Eric, público presente, público que nos ve por redes, va a cumplir 50 años. Sigue siendo una de las poquísimas instancias, instituciones dedicadas exclusivamente a la investigación jurídica en Costa Rica, en todo el istmo centroamericano y en el Caribe. Es un espacio pequeño, mal financiado, con pocas plazas, pero en el cual se tiene muchísima voluntad, muchísima rigurosidad para realizar investigaciones en el ámbito del derecho. Un ejemplo de estas investigaciones será expuesto el día de hoy. El día de hoy expondrán 4 investigadores del instituto. El primero de ellos será mi estimable amigo el doctor Eric Gatgens, quien disertará sobre los avances de su investigación en desarrollo denominada Análisis Crítico de las Pericias Oficiales en el proceso penal costarricense. Menudo tema el que ha emprendido don Eric, ¿verdad? Porque en la cabeza de los juristas se ha grabado mucho aquella falacia de autoridad de que el juez es perito de peritos, ¿verdad? Yo jamás en mi vida vi acto mayor de soberbia que ese, ¿verdad? Usualmente los jueces saben de derecho y del derecho de su materia, pero de otras disciplinas de conocimiento casi nunca saben nada. Yo fui 25 años juez. Cada vez que pues, un juez se encuentra ante sí con una pericia, tiene que estudiar, y estudiar de nuevo, y estudiar rigurosamente. Pero el tema que nos plantea Eric va más allá, bueno, y a los peritos, ¿cómo los interrogamos? Los peritajes, ¿cómo los cuestionamos? ¿Cómo los refutamos? Y aquí no hay más camino que refutarlos de las manos de la ciencia, ¿no? Es decir, en ningún ámbito más que, por ejemplo, en el derecho penal médico, en los delitos imprudentes, notamos el avance de la ciencia como criterio delimitador del contenido de un tipo penal. Y en ningún otro ámbito más que en el derecho penal, notamos la importancia de tener criterios sólidos para poder refutar aquello que se nos presenta como una opinión científica. Y aquí, pues los criterios de la filosofía de la ciencia rigen, ¿verdad? Solo es válido aquello que al menos no ha sido refutado, ¿verdad? Y lo que sucede es que constantemente hay refutaciones en las disciplinas técnicas, en las disciplinas periciales. Bueno, ese es el hermoso tema que con mayor amplitud y mayor profundidad, estoy seguro, desarrollará el profesor Eric Gatgens el día de hoy. Pero también tendremos las exposiciones de Héctor Sánchez Ureña, especialista, reconocido abogado especialista en materia penitenciaria, quien expondrá los avances de su investigación sobre el análisis del cumplimiento de condena de personas sentenciadas a arresto domiciliario con monitoreo electrónico, ¿no? También un ámbito del conocimiento jurídico poco explorado, poco estudiado en nuestro país y pues mucho menos el tema en particular del monitoreo. Se trata de una investigación de naturaleza jurídico y sociojurídica, es decir, se hace un muestreo empírico de qué es lo que está sucediendo en la realidad con la aplicación del arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Con posterioridad tendremos la exposición de los avances de la investigación del máster Rubén Chacón Castro, con el tema pluralismo jurídico, la justicia propia indígena en Costa Rica a la luz de la jurisprudencia constitucional,
¿qué les digo? Todos estos son temas muy escasamente trabajados en nuestro medio. En otras latitudes uno puede rememorar las investigaciones en antropología jurídica, en sociología jurídica. Una de las que sentó precedentes fue justamente aquella famosa investigación sobre la cuestión Cheyenne, desarrollada por Carl Evelyn hace ya muchísimos años. ¿Cuánto de la cultura jurídica de las minorías étnicas se comparte o está en franca contradicción con las normas, estipulaciones de la cultura jurídica dominante? Eso será expuesto el día de hoy. Y finalmente, el profesor investigador Alejandro Guevara expondrá los criterios fundamentales de una investigación que comienza a desarrollar sobre control judicial de constitucionalidad fuerte, mecanismos de democracia directa y democracia participativa deliberativa en Costa Rica. A ver, ¿cuándo más urgente que ahora disertar, reflexionar y cuestionar las realidades de un tema tan importante en una realidad en que la democracia se escapa de nuestras manos, la institucionalidad es atacada un día sí y otro también, desde tendencias autoritarias que crecen y crecen en nuestro país y en el resto de Centroamérica? Estas son las exposiciones. Pues me llena de gran alegría que la primera de hoy esté en manos del profesor Eric Gatkins. Los dejo con la presentación de su currículum, un breve resumen de su currículum. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. En mesa principal contaremos con el doctor Eric Gatkins Gómez, quien nos estará presentando su investigación titulada Análisis crítico de las pericias oficiales en el proceso penal costarricense. El doctor Eric Gatkins es licenciado en Derecho, notario público, especialista y máster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica. El doctor es miembro de la Asociación Costarricense de Ciencias Penales y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. El doctor fungió entre el 2007 y el 2011 como magistrado suplente de la Sala Tercera y entre el 2015 y a partir del 2015 fue designado vicedecano de esta facultad. Además ha sido autor de múltiples libros y artículos publicados en Costa Rica y en el extranjero. El tiempo es suyo, doctor. Muchas gracias. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Les agradezco mucho la presencia física y virtual. Cuando entré me preocupé un poco por la asistencia física, pero me aclaró don Gustavo de que hay algunas personas conectadas virtualmente también. Bueno, no sé si ustedes tendrán calor, yo tengo muchísimo calor. No sé si será por estar saliendo de la pubertad o estar entrando en el tema de la andropausia, pero está haciendo bastante calor. Por si acaso me ven sudando, es por eso. Les agradezco a todos los presentes por estar acá. Veo a algunos alumnos, a Ivania, que me ha ayudado también mucho con esta investigación y con otros temas. Les agradezco profundamente su presencia. Bueno, este tema de las pruebas periciales se limita al tema penal, sin embargo, creo que podría ser de aplicación también en otras materias en lo correspondiente. Yo ahora que venía de camino me venía preguntando cuál podría ser el aporte de esta investigación y en realidad, si es que hubiera alguno, porque en esto creo que no tiene que ser modesto, mi aporte sería tratar de generar una reflexión sobre un tema que me parece que es crítico. Y algo que me preocupa a mí seriamente es que en este país las cosas serias las dejamos de discutir. Ahora nos dedicamos a discutir temas de redes sociales, de chismes, de cosas superficiales, pero no nos estamos abocando a discutir las cosas serias y verdaderamente importantes. Y este es un tema que me parece que es absolutamente importante discutir. Atañe al funcionamiento del Poder Judicial como un todo, y me parece que
si los que están a cargo del Poder Judicial están padeciendo de una miopía seria, de no querer ver lo que está pasando, nos corresponde a nosotros generar esa reflexión, esa discusión crítica de lo que está pasando dentro del Poder Judicial, concretamente en el Complejo de Ciencias Forenses. Porque me parece que la única forma de que evolucionemos como país y que consolidemos ese Estado de Derecho que cada vez está en una situación más crítica es discutiendo las cosas. La ciencia, si es que esto que se hace en el Complejo de Ciencia Forense le podemos denominar ciencia, únicamente va a poder avanzar si discutimos a fondo los problemas que se dan y tratamos de buscarle una solución. ¿Cuál es el problema fundamental que yo observo acá de parte del Complejo de Ciencias Forenses? Y me parece que es un tema que abarca, creo que en general, el Poder Judicial, es que es un secretismo constante de no querer someter las cosas a discusión. Y esto es muy problemático porque si no sometemos las cosas a discusión no va a haber un avance, definitivamente, y más en un campo tan serio como este. Vamos a ver rápidamente más adelante cómo en otros contextos, cuando se ha detectado un tema de una falencia, el tema es sometido a una profunda investigación para ver qué se puede hacer para mejorar. Y yo aquí les lanzo la siguiente pregunta. ¿Ustedes han visto alguna vez algún caso del Complejo de Ciencias Forenses donde algún perito haya reconocido, o el complejo como tal haya reconocido que hay un error? Es decir, probablemente ustedes han visto muchos peritajes, o algunos, donde es claro que hay un error y eso es imposible revertir. Es absolutamente imposible ver un perito decir, mire, me equivoqué, voy a rectificar. Y es parte del problema. Bueno, ¿qué fue lo que me motivó a mí a investigar este tema? Hay dos informes que el presidente Barack Obama pidió que se rindieran concretamente sobre el tema de lo que estaba pasando con las pericias forenses, para ver cómo estaba funcionando el tema en Estados Unidos. Entonces, esto me motivó a mí a pensar, bueno, qué interesante, podría valer la pena contextualizar estos informes para ver si algo de lo que ahí se está diciendo resulta aplicable en nuestro medio. Y es muy interesante porque nos vamos a dar cuenta de que hay muchas formas de reaccionar de estos organismos que son comunes, que no son propias de Estados Unidos o de Europa o de Sudamérica, son formas comunes de reaccionar. Y entonces, como bien decía ahora don Gustavo, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Porque creo que la gran pregunta que nos podemos hacer aquí es, bueno, ¿qué pasa si enfrentamos como abogados el día de mañana un proceso donde se utilizan estas pericias y las pericias son deficientes, son defectuosas, tienen problemas metodológicos graves y los jueces le creen a ojos cerrados a estos peritos? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bien interesante, este es uno de los primeros reportes, se llama el reporte NAS, que es del año 2009, y dice en la página 85, a manera de introducción, voy a tratar de traducirlo al español, aunque no soy experto en traducción ni tampoco manejo el idioma inglés a la perfección. Dice, jueces y abogados comúnmente echan de menos el conocimiento científico necesario para comprender y evaluar la evidencia forense de una manera informada. Esto tiene una gran importancia porque la ciencia forense es la doncella del sistema legal. Existen o hay serios o temas serios relacionados con la capacidad y la calidad del sistema de ciencia forense actual, que pese a eso, las cortes continúan confiando en la evidencia forense sin comprender completamente y dirigir o tener claras las limitaciones de las disciplinas científicas forenses en esta materia. Entonces, vean que este reporte pone sobre el tapete dos aspectos fundamentales. Primero, hay una confianza muy grande en lo que se llaman los peritos de bata blanca. En segundo lugar, como decía don Gustavo, los jueces
los fiscales, los defensores, carecemos del conocimiento científico necesario para hacerle frente a este tema y desconocemos cuáles son las limitaciones que tienen estas pericias. Pero lo más grave es que los mismos peritos las desconocen. Uno podría pensar aquí que las desconocen inconscientemente, pero a veces yo tiendo a ser malicioso y creo que las conocen y aún así pasan por alto esas limitaciones y pretenden mostrar esos resultados como si fueran impecables. Y eso representa un serio riesgo para la administración de justicia. Y esto no lo digo porque se me ocurre, digamos, se los comento porque he vivido un par de procesos donde he visto esta situación y los peritos callan sus limitaciones y pretenden transmitirle un mensaje casi que sacrosanto de lo que han hecho con la finalidad de convencer al juez de que la pericia de ellos es perfecta y no tiene ningún error. El objeto de esta investigación que el Instituto de Investigaciones Jurídicas me ha permitido el honor de poder investigar tiene que ver más que todo con las pericias comparativas. Recordemos que en el complejo de ciencia forense se llevan a cabo muchísimas pericias, pero para efectos de delimitar el campo de acción, básicamente me interesan las pericias comparativas, que tienen que ver con las que son, permítanme parar. Que son las que tienen que ver básicamente con el tema de huellas dactilares, balística, ontología forense, serología forense, todo lo que tiene que ver con la identificación de la sangre, el semen, de la saliva, el sudor, lágrimas, etc. También el tema del análisis de fibras, de materiales, análisis de estas sustancias. Y vean que aquí el problema principal es que hay una excesiva, y creo que ahí es donde podríamos empezar a dar en el punto, hay una excesiva confianza en general y de los jueces en particular respecto de la labor que realizan los profesionales del complejo de ciencia forense. Es decir, pareciera ser, y ya voy a empezar a hablar aquí de uno de los temas sujeto a la investigación, que por lo menos yo nunca he visto contextualizado en algún voto, no sé si en el caso de don Gustavo cuando estuvo en el Tribunal de Apelación lo habrá hecho ver, pero es el tema de los sesgos. Yo nunca he visto un solo voto donde se menciona el tema de los sesgos, y esto claramente es un sesgo. El hecho de depositar esa gran confianza en los expertos forenses es en sí un sesgo. Y más adelante vamos a hablar de algunos tipos de sesgos, porque ¿cuál es el problema? Que los sesgos están presentes en los expertos, en los jueces, en los abogados, en los fiscales, etcétera, que no sería tanto el problema, pero es un problema que tenemos que ponerle atención de que los expertos del complejo de ciencia forense y los jueces tengan sesgos. Y aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer con esos sesgos? ¿Cómo hacemos, primero, para visibilizarlos y para que estas personas sean conscientes de lo que implica actuar con un sesgo y cómo puede afectar eso una pericia, cómo puede afectar eso una decisión judicial? Entonces, ¿qué es el problema? Los jueces creen muchísimo en los expertos forenses. Y yo creo que a todos los que estamos acá y nos dedicamos a la materia penal lo hemos visto. Un fiscal le llega una pericia oficial y es santa palabra. Yo le puedo mostrar 20 pericias de expertos profesionales más calificados, con más currículum, etcétera, y el peritaje que va a prevalecer es el oficial. Hay un sesgo también de creer que la pericia privada siempre va a estar corrupta, siempre va a tener un pecado original de que se le está pagando por hacer una pericia. Bueno, al perito oficial también se le paga un salario por hacer la pericia. Y el perito oficial puede ser que tenga igual o más sesgos que un perito privado. Y ya les voy a decir por qué. ¿Por qué creo yo que lo tiene? Entonces, un perito privado se le cuestiona de que está haciendo el peritaje a la medida, de que está siguiendo las indicaciones de la parte, de que se le está pagando. Se ha llegado a discutir hasta cuánto se le está pagando en juicio a un perito para hacer el peritaje.
Y entonces se pretende cuestionar esa pericia privada y se entra precisamente en esta problemática de que se le cree enormemente a los peritos oficiales. ¿Cuáles son en principio algunos de los problemas que presentan los problemas periciales? Bueno, esa extraordinaria confianza tiene que ver con una deficiente cultura científica, porque se parte de casi que una cuestión surrealista, o no se me ocurre cualquier otra palabra, de que las disciplinas, de lo que pueden hacer realmente las disciplinas forenses en la práctica. Y vean que aun y cuando muchas pericias muchas veces se expresan en un juicio de probabilidad, los jueces transforman esto y le dan un juicio de certeza. Es decir, pasa de ser algo como una probabilidad y automáticamente el juez le da un criterio de certeza. Pero además es importante tomar en cuenta que estas pericias comparativas tienen un alto componente subjetivo y personal de el profesional que hace la pericia. Es decir, tienen un componente muy amplio que va a depender de una cuestión, y es el criterio subjetivo personal del perito. Y eso abre las puertas de par en par para que se cometan errores. Por lo tanto, ese componente subjetivo impide considerar que esa pericia sea 100% objetiva y que no pueda tener ningún margen de error. En segundo lugar, creemos que la influencia que ha tenido, por ejemplo, la prueba de ADN ha generado también un problema importante, porque se ha creído erróneamente que como esta prueba de ADN, debo reconocerlo, es de las más sólidas, no es que no esté libre de errores, sí tiene algún margen de error, pero es mínimo, y se ha llamado incluso la golden standard, digamos, de las pruebas en materia penal. Se ha trasladado esta visión, digamos, o este criterio, o esta visión prestigiosa que tiene esta prueba a todas las pruebas que realiza el Complejo de Ciencias Forenses. Y esto claramente implica un error metodológico, porque no son o no utilizan la misma terminología, no utilizan el mismo procedimiento, no se basan en los mismos parámetros, y a gran diferencia de la prueba de ADN de las otras, en la prueba de ADN no hay espacio para una valoración subjetiva. Es una prueba con un componente científico muy importante. Y vean qué interesante, uno de los casos que les voy a traer aquí a colación, se los adelanto de una vez, es el caso de un señor que se llama Brandon Mayfield. Y en este caso, el FBI llegó a estimar que incluso la prueba de dactiloscopía era el gold standard, es decir, haciendo, digamos, una sinonimia con el tema de la prueba de ADN, que, como les digo, utiliza métodos y procedimientos muy distintos a los otros que vamos a comentar más adelante. Entonces, se afirma en este informe que se ha dado una especie de suerte de efecto de irradiación sobre otras disciplinas que en modo alguno gozan del mismo grado de investigación, desarrollo y fiabilidad del análisis de ADN. Y también se habla en esto de un efecto CSI, de esta serie que probablemente algunos o todos de los que estamos acá lo hemos visto, y es de ver estas series y creer que todo lo que sucede en estas series es lo mismo que sucede en Costa Rica, y que se puede lograr llegar a detectar de manera científica, de manera objetiva, de manera contundente, con cualquiera de estos métodos que hemos señalado, a una persona como responsable de un hecho delictivo. Y esto también me parece que ha tenido influencia en nuestro medio, y con un agravante, y es que el Complejo de Ciencias Forenses, ustedes lo recordarán, está sumado en una problemática muy seria en cuanto al tema de los recursos, de los salarios, del personal, lo cual es general a una problemática que está viendo el Poder Judicial en este momento también en términos generales. Entonces, vean que tenemos aquí un problema muy serio, y es esa gran confianza que se tiene en lo que se llama los expertos
de bata blanca, y el problema es que se les tiene una confianza ciega. Y vean que el cuestionamiento muchas veces, o el análisis de parte de los jueces, se limita a ver el tema de cuáles son los estudios que esta persona tiene, cuántos años tiene de dedicarse al tema, en general cuál fue el procedimiento que llevó a cabo. Pero como lo decía ahora bien don Gustavo, el problema es qué insumos puede tener un juez para llegar a cuestionar válidamente, desde el punto de vista científico, a ese perito. Paradoja a la cual se refirió también Francisco Castillo, que en paz descanse, hace ya unos 40 años. ¿Cuál es el problema de esto? Que la experiencia ha venido a demostrar, precisamente por medio de la prueba de ADN en Estados Unidos, que se han cometido errores muy gruesos, de grueso calibre, condenando a personas inocentes. Y ha sido por medio de la prueba de ADN que estas personas han quedado demostrado que son inocentes, y ha quedado en evidencia también el error en que se incurre en estas pericias y los errores que se han cometido. ¿Cuál es la panorámica general de las fuentes de error de estas pericias oficiales? Este reporte que les decía yo se denomina en español, es un reporte, el primero del 2009, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, se llama Fortaleciendo la evidencia científica en los Estados Unidos, un camino a seguir. Es un informe que para los que tengan interés se los recomiendo. Lo que les decía yo ahora al inicio es que me parece que si hay algún aporte de mi parte, si es que lo hubiera, es generar la discusión. Necesitamos discutir de esos temas. No podemos pretender que no existen, no podemos seguir pretendiendo que no están, y tenemos que generar crítica importante que llegue a los oídos de las personas que les corresponda para generar un cambio. Es el único camino que yo veo disponible para los que nos interesa el derecho, para los que nos dedicamos al derecho, y a las futuras generaciones les va a tocar eso. Les va a tocar seguir haciendo crítica fuerte, sólida, objetiva de lo que está pasando en este complejo. ¿Cuál es, dentro de esta panorámica de las fuentes de error, la primera? Podríamos señalar que es una escasa o nula base científica. Y precisamente algunas disciplinas como el ADN que ya mencionábamos, patología forense, toxicología, etcétera, han sido construidas sobre bases teóricas sólidas y una rigurosa investigación. Muchas otras, más que todas las que tienen que ver con la interpretación de patrones observados como huellas dactilares, muestras de escritura, ni me refiero a eso porque hay un campo enorme también de arbitrariedad ahí, marcas de herramienta, marcas de mordedura, también podría ampliar sobre eso en razón de un proceso que viví como abogado, o de pisadas, fibras, cabellos o restos de incendio. Vean que en estos casos, fundamentalmente la pericia se basa en la observación y en la experiencia del experto. Pero sus técnicas de análisis no han sido validadas por los métodos usuales de la ciencia y, muy importante, señoras y señores, no se han calculado algo fundamental y es sus tasas de error. ¿Cómo vamos a darle valor a una pericia si no sabemos cuál es su porcentaje de error? Si es de 10, de 20, de 30, de 50 o más de un 50. ¿Cómo vamos a darle valor a una pericia si no tenemos una tasa de error? Entonces, ¿cuál sería, digamos, el primer paso que debería hacerse en el complejo de ciencias forenses? Determinar en cada una de estas pericias cuál es el margen de error. Pregunta fundamental, ¿lo saben ellos? Yo creo que no, pero tampoco lo sabemos, porque ahora les voy a contar también un relato de las dificultades enormes que hemos tenido para que no tengan acceso a la información. Repetimos, como muestra más de ese secretismo, ese ocultismo que se da a nivel del Poder Judicial, del cual el complejo de ciencias forenses no escapa. Por esa razón, si yo no conozco la tasa de error, no es posible conocer cuál es su fiabilidad y su precisión. Esto lo dice el NAS Report en la página 128 y resulta aplicable claramente a nuestra realidad. Tampoco se ha estudiado con qué frecuencia y por qué causa los expertos cometen errores.
Vean que es común que las declaraciones en juicio de los peritos sugieran más certeza de la que pueden garantizar. Y, por lo tanto, este informe dice algo categórico. Confiar en estas disciplinas es casi una cuestión o dogma de fe. Entonces, la pregunta aquí fundamental es, ¿estamos convirtiendo las salas de juicio en un ritual donde se creen en dogmas de fe? Don Gustavo, usted me avisa cuando me corresponde ya ir cerrando, porque no estoy llevando el tema del tiempo, para no abusarme del uso de la palabra, y sé que hay otros colegas y estimados compañeros que siguen el uso de la palabra. Aquí llegamos al otro tema que es importantísimo. En la literatura, en el derecho comparado, se habla muchísimo de esto. En Norteamérica, en Inglaterra, se habla mucho de estos dos conceptos, cognitive and contextual biases, sesgos cognitivos y contextuales. Y vuelvo a lanzar la pregunta. Yo nunca he escuchado este tema en las salas de juicio, nunca lo he escuchado en una sentencia. Entonces, eso me hace pensar o que los jueces creen que no existe, o que dan por sentado que no existe, o que desconocen del tema. Voy a mencionar rápidamente en qué consisten estos dos sesgos. El primero, este sesgo cognitivo, es aquel que puede sufrir un experto y está basado en la información que recibe del caso. A menudo los expertos tienen acceso a informaciones relacionadas con el caso. Y esto lo he visto también, que es muy común que la fiscalía o el investigador del OIJ vaya y se reúna con el experto y le diga, mire, está pasando esto y esto, y ya tenemos a fulanito, sutanito, y sí, están imputados por esto y esto, ya tenemos esta prueba. Pregunta fundamental, ¿ustedes creen que un experto va a decir, voy a hacer caso omiso de todo eso que me está diciendo y voy a hacer un análisis objetivo, imparcial, de la pericia que me está sometiendo a conocimiento? Tendrían que ser superhumanos. Pero es muy difícil desligar esa información previa del caso que estoy sometiendo a pericia. ¿Cuál es el problema? Que el complejo de ciencias forenses forma parte del organismo de investigación judicial. Y yo tengo documentado varios casos donde el oficial, el policía del OIJ se reunió en innumerables ocasiones con varios peritos que tenían que rendir pericias sobre el caso. Y le adelantaban, incluso le decían al perito, mire, es que ya vimos tales fotos y hablando del tema odontológico forense, y era que ya logramos determinar que esa persona de esas fotos de Facebook tiene dientes parecidos a los que aparecen en el cuerpo de la víctima. Y la presión del perito de estar recibiendo al oficial y necesitamos el informe, tiene que salir ya, tiene que ser rápido, porque hay mucha presión mediática. Entonces vean que nada de eso es necesario para que el perito haga la pericia. Es información absolutamente innecesaria y que le puede, con gran probabilidad, generar un sesgo cognitivo gravísimo en el informe que está rindiendo. Y claro, que recordemos también que esto genera también otro sesgo para el experto, y es del que me está pidiendo la información en la policía, es el fiscal. ¿Cómo le voy a quedar mal? ¿Cómo voy a emitir una pericia contradiciendo lo que me está pidiendo? Entonces, ahí tenemos un problema serio, muy importante en cuanto a este tema. Vean que esto tiene que ver también con el propio papel institucional que tiene el perito. Esto es muy interesante porque hay una autora, Sandra Guerra Thompson, quien sugiere que al estar en la mayoría de estos laboratorios de criminalística insertos en la organización del Estado, muchos peritos se ven a sí mismos como policías con bata de laboratorio, que trabajan guiados por los objetivos de la policía y de la fiscalía, en vez de realizar los análisis de forma independiente e imparcial. Yo me atrevo a pensar que lamentablemente mucho de esto pasa en nuestro medio. El experto forense se cree otro policía más y pierde muchas veces esa objetividad que debe guiar su investigación o su pericia. Desde la psicología del conocimiento se han realizado algunos experimentos interesantes
sobre este tema de los sesgos, que aunque no son concluyentes, por lo menos sugieren que los sesgos, repito, sesgos, esa palabra es importante, que la escuchemos y que la reproduzcamos y que la discutamos, la critiquemos. Los sesgos pueden afectar significativamente las conclusiones de los expertos. Por ejemplo, se llevó a cabo un experimento por Itiel Dror y sus colaboradores para demostrar que los peritos oficiales no son perfectos, sino relativamente falibles e influenciables. Son seres humanos al final de cuentas. Y como su pericia tiene un componente subjetivo tan importante, eso no podemos perderlo de vista. ¿En qué consistió el experimento? Básicamente, los investigadores tomaron 2 grupos de huellas dactilares que unos 5 años antes estas personas habían sido examinadas por un grupo de expertos en huellas y fueron consideradas clara y definitivamente coincidentes. Habían llegado a esa conclusión. Presentaron otra vez estas mismas huellas a sus expertos, pero les proporcionaron un contexto, ahí donde está el tema del sesgo contextual, que sugería que las huellas no coincidían. Etiquetaron el primer grupo de huellas como las pertenecientes a los atentados de Madrid y el segundo grupo como las huellas de Mayfield. Entonces le pidieron a los expertos que determinaran si las huellas coincidían, y la mayoría de ellos dijeron que no coincidían. Fueron los mismos que antes habían dicho que sí coincidían. Vean que se les dio un contexto distinto y eso los llevó a pensar de que las huellas no coincidían. Vean qué interesante, porque casualmente este caso, Mayfield, tiene que ver con eso. En ese caso, resulta ser, ustedes recordarán el atentado de Madrid, resulta ser que en Estados Unidos detienen a una persona porque se cree que hay una coincidencia en huellas dactilares en 10 puntos y se cree que esa persona tiene que ver con el tema. Lo detienen 2 semanas y luego la policía de España le dice al FBI, no, mira un momento, ahí hay un error, esas huellas no coinciden. Y el FBI se encierra y dice, sí, coinciden y vamos para adelante. A pesar de que un órgano, un perito extranjero también fundadamente les dice, ustedes se equivocaron. Y el FBI dice, no, ya revisamos, es más, lo sometimos a un experto externo y todos estamos de acuerdo en que son. Y vean qué interesante, en ese caso había un sesgo contextual porque este señor Mayfield era de religión se me fue el nombre, musulmana. Entonces eso hizo pensar también a los expertos que tenía que ver algo con el tema. Y en el razonamiento que estos expertos del FBI realizaron, incurrieron en vicios de procedimiento, incurrieron en razonamientos circulares, y esto les hizo pensar que habían coincidencias y no vieron las divergencias, que también es muy importante en este tipo de pericias. Y el otro aspecto importante son los defectos en el funcionamiento de los laboratorios, y en esto es donde quisiera aterrizar. Yo creo que ya se me está yendo el tiempo, ya los veo con caras de aburridos, entonces ya vamos a terminar. Defectos en el funcionamiento de los laboratorios. La calidad de las prácticas de los laboratorios forenses también está lejos de ser satisfactoria. Este informe, las páginas que ahí ustedes pueden ver, señala como posibles fuentes de error la falta de autonomía de la mayoría de los laboratorios forenses por formar parte de las instituciones policiales o gubernamentales, el incumplimiento de rigurosos estándares de actuación, la ausencia de programas de acreditación, que son muy importantes también, y su falta de supervisión efectiva. Tampoco un entrenamiento adecuado. No sé si recordarán que algunos expertos que han renunciado al complejo de ciencias forenses dicen, ni siquiera hemos tenido actualización constante. El Poder Judicial antes se caracterizaba por someter a sus funcionarios de toda índole a una actualización constante. Ya eso quedó en el olvido. Y esta situación aplica también para los del complejo de ciencias forenses. No hay una actualización permanente y constante. Y el otro problema que señala el NAS Report, vean qué interesante, es la falta de transparencia. Entonces les digo yo que no es un problema cultural, pareciera ser que es un problema sociológico de estos expertos, porque vean que en Estados Unidos dicen hay falta de transparencia, y aquí es exactamente igual.
La transparencia, dice el informe, exige que todos los actores del proceso, jueces, abogados y fiscales, tengan acceso a los fallos y errores que se han detectado y que pueden influir en la calidad del resultado de los análisis. Sin embargo, esta importantísima información no se hace pública, sino que se queda dentro de las paredes del laboratorio. De hecho, muchos laboratorios forenses carecen de procedimientos de control de calidad con los que podrían identificar errores, fraudes o sesgos frecuentes y de este modo mejorar la práctica. Y yo ahí puse abajo un ejemplo, Congreso Médico Forense en Costa Rica. Les voy a poner dos ejemplos clarísimos de lo que ha pasado. En una ocasión, enfrentando yo un proceso penal, no como imputado, claro, era como abogado, le solicité a un asistente que había habido un congreso de medicina forense en Costa Rica donde se habían discutido algunos de estos temas. Y le dije, vaya, les envía un correo y les pide información para ver qué fue lo que se discutió. Y cáiganse de la silla, no, mejor no, porque se pueden lastimar. La respuesta fue, el congreso fue de carácter privado y no le podemos facilitar la información. Y eran fondos públicos. Bueno, el tema no quedó ahí. A Ivania, que es la que me está ayudando con la recopilación y el procesamiento de la información, le digo yo, vaya entonces al complejo de ciencias forenses. Y adivinen cuál fue la respuesta, esa información confidencial no se la podemos suministrar. Es decir, ¿cómo hago yo para someter a un análisis lo que están haciendo ahí si no me quieren dar la información? Ya eso denota una situación absolutamente preocupante. Yo no sé si será que aquí hay que aplicar aquello del que nada debe, nada teme, o de que querrán ocultar lo que está pasando. Realmente hay problemas muy serios. Ahorita vamos a ver un par de temas adicionales donde se peca en ese sentido. Hay otro problema importantísimo y es la distancia que hay, ese distanciamiento tan grande que hay entre el lenguaje técnico científico, entre comillas, que utilizan estos expertos y el lenguaje de los jueces o abogados en general. Ellos hablan un lenguaje que no necesariamente, todo lo contrario, lo común es que los abogados no lo entendamos. Y por esa razón es que muchas veces los abogados necesitamos un consultor técnico. Pero recordemos que los jueces no tienen consultores técnicos. No sé si acordarán aquella anécdota de que en una ocasión unos jueces se enfrentaron a un caso muy complejo y quisieron traer a la par a asesores, a consultores técnicos. Un caso donde se estaba discutiendo un tema de médico legal. Y obviamente la sala tercera les dijo, no, los jueces no pueden tener un consultor técnico porque al final podría ser que es el que termine resolviendo. Pero además porque la labor de ellos escapa, digamos, a las facultades que tienen estos consultores técnicos. Pero aquí nos enfrentamos con un problema importante, ¿verdad? Y es cómo hacer accesible ese conocimiento a los jueces. Ustedes han visto probablemente un dictamen médico legal, el 80% de la terminología que utilizan es inaccesible para uno. Lo único que uno entiende es la conclusión, incapacidad permanente y parcial. El resto, para mí, viene en japonés. Y la única forma de entenderlo es pedirle a un profesional que lo apoye a uno para entenderlo. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿qué hace un juez? ¿Se va solo a la conclusión? ¿No le interesa el contenido, la metodología, etcétera? Porque también tenemos una realidad limitante importante, y es que los jueces no tienen tiempo. Ahora don Gustavo decía, ¿cuál es la solución? Que los jueces estudien. Obviamente que sí. Pero la pregunta es, ¿tienen los jueces tiempo suficiente para estudiar cuando se ha convertido esto en una maquila? ¿En qué momento van a estudiar los jueces los dictámenes fundadamente para efectos de criticarlos como corresponde? Vean que uno de los problemas más importantes que tenemos en estas disciplinas forenses identificativas es que el informe forense exagera con frecuencia el significado de los resultados. Yo recuerdo muy bien, me voy a salir un momento del tema, pero les voy a traer aquí otra anécdota, y en una ocasión recuerdo que se empleó un perro de estos de K9 para olfatear supuestos rastros de sangre humana. Y ustedes me creerían que el investigador de este departamento llegó con un grado
de humildad científica decir que lo que los perros hacían estaba por encima de lo que hacían los resultados de los laboratorios de ADN. O sea, yo dije, cerremos ese laboratorio, sigamos utilizando mejor perros. Si son tan eficientes como esos laboratorios, ¿para qué vamos a hacer una inversión tan grande? O sea, son super perros, porque no solo detectan sangre, sino que además pueden llegar a detectar el origen, quién es la persona. Vean el nivel, esta persona lo dijo así ante los jueces y ni siquiera se ruborizó. Pensemos en lo siguiente, ¿qué pasa si un juez asume esa información como buena y dice, hay que creerle a este señor, es un perito que viene del complejo de ciencias forenses y es muy serio? Fácilmente podrían condenar a una persona con base en eso. Y vean que un problema importante, relacionándonos con este tema del lenguaje, es que el experto, el lenguaje que utiliza muchas veces es la huella o el patrón coincide, es idéntica, demuestra con un alto grado de probabilidad. Y esto se basa en otro problema importante, y es que se ha creído, porque científicamente no se ha demostrado, que cada ser humano es único. Y esta es una de las premisas que utilizan estas pericias comparativas para decir, tenemos este resultado. Es decir, parte de que cada uno de los que estamos acá tienen características físicas únicas e irrepetibles. Pero repito, eso no está demostrado científicamente. Y en este caso Mayfield, precisamente, se decía que una de las fuentes de error fue esta, porque al haber una coincidencia en 10 puntos, se pensó de que tenía que ser la persona que estuvo o que tuvo que ver con los explosivos del atentado terrorista. Pero se dice, porque resulta ser que este tema de Mayfield, después de lo que sucedió, fue sometido a un escrutinio, como debe ser, muy profundo para determinar las fuentes de error. Y se llegó a determinar que precisamente ese fue uno de los errores en que se incurrió en este caso, porque se partió de esa unicidad que tenemos los seres humanos y se dice incluso en el informe, bueno, esto es un caso atípico, pero significa que eso puede pasar. Es decir, que no todos somos exactamente iguales y que puede haber una coincidencia parcial y que eso no debe llevar a pensar de que precisamente es el autor del hecho delictivo. Y algo muy importante es el tema de que muchas de estas pericias dicen la tasa de error es 0, para querer transmitirle también al juez la idea. Ya veo que a Gustavo le están pasando el micrófono, yo creo que ya me van a sacar la tarjeta roja. 5 minutos. Ok. Se parte, digamos, de que estas pericias no tienen ningún margen de error. Y eso en sí es un grave error. Rápidamente nada más quisiera terminar con un tema que me parece importante, y es que debería de explicitarte las fuertes restricciones epistemológicas que se llevan a cabo en estas pericias. Es decir, ¿qué requeriría la honestidad científica? Decir, esta pericia tiene esta restricción, esta limitación, y el resultado está, digamos, restringido o limitado por esas limitaciones que se acaban de decir. Pero si no hacemos eso visible, es muy fácil hacer incurrir en error al juez. Y el otro problema que es importante señalarles es que muchas de estas pericias no llevan a cabo algo que es fundamental que se realice para garantizar un resultado. Y es lo que se llama la prueba a ciego y a doble ciego. Y además, la validación por terceros independientes. Me explico. Esto de la prueba a ciego y a doble ciego, ¿qué significa? Que la persona, el perito, no sepa absolutamente nada de la persona que va a evaluar, del origen, etcétera. O sea información completamente anónima. ¿Cuál es el problema que tenemos en Costa Rica? Que, por ejemplo, la prueba ontológica, el mismo odontólogo es el que la recoge, la procesa y la analiza.
¿cómo hacemos ahí para aplicarlo del ciego? Tapándole los ojos. Es imposible. Ya esa persona va a saber quién es el presunto autor del hecho. Y el tema de la validación por expertos externos o de la validación del resultado es que, tomando en cuenta este margen de error en virtud de este aspecto subjetivo que tienen estas pericias, es absolutamente necesario que estas pericias sean validadas por un tercero independiente. Esto no nos garantiza que ese tercero tampoco se va a equivocar, pero por lo menos aseguraría un poco más el resultado. ¿Qué pasa de nuevo? Todas las pericias que estamos hablando, que no son médico-legales, como ustedes lo saben, no tienen ningún tipo de validación, ni por un consejo de expertos, ni por nadie más. Entonces, el riesgo de que ese error repercuta y se prolongue en la decisión de los jueces es altísimo. Yo recuerdo que en una ocasión llegó el don Frank Vega y se le hizo la siguiente pregunta: mire, los dictámenes médicos forenses, ¿cuál es la frecuencia de la apelación de estos dictámenes? Dijo, es muy alta. ¿Y cuál es la frecuencia en que estos dictámenes se anulan y se revocan o se cambian? También muy alta. Entonces esto me hace pensar, si esto pasa en el ámbito médico forense donde tienen esta instancia, ¿qué no habrá pasado en las otras pericias? Donde hay un altísimo riesgo de incurrir en error y de cometer una arbitrariedad. Bueno, me hubiera encantado seguir hablando, pero ya no los voy a aburrir más. Nada más quiero reiterar el pedido urgente de que por favor discutan estos temas, analícenlos, sométanlos a crítica, porque es la única forma de que podamos avanzar en las respectivas áreas que ustedes están, y fue un gusto compartir esta pequeña reflexión con ustedes. Muchas gracias, Eric. Para las personas presentes y quienes nos están viendo por redes, pueden plantear sus preguntas en este momento. Antes de pasar el micrófono, Eric preguntaba si yo recordaba un caso en particular. Mira, sí, hay varios casos particulares en que el Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago y el de San Ramón se pronunciaron en supuestos en que habían indicios evidentes, por ejemplo, de algún menoscabo de capacidades cognitivas en personas con avanzada edad. Sin embargo, a pesar de que esos indicios estaban presentes a lo largo de todo el proceso, no se había realizado la prueba psiquiátrico-forense a que obliga el Código Penal y el Código Procesal. Entonces, nunca se había hecho ni en investigación ni en juicio, y el Tribunal de Apelación, básicamente en casos en que me tocaba resolver a mí, ordenó la prueba pericial forense de oficio. Sorpresa, en todos los casos, mediante pericia psiquiátrico-forense, se logró acreditar que las personas tenían alguna forma de demencia senil. Vean qué importante para el juzgamiento, por ejemplo, de delitos de índole sexual, ¿verdad? Pero el tema, digamos, que nos plantea Eric de manera tan rigurosa, a mí me parece muy complejo, Eric, porque, digamos, en el fondo lo que tenemos es lo que se llama un tema de inconmensurabilidad del lenguaje. Es decir, los científicos o peritos hablan un lenguaje que no entendemos, pero además, cuando lo traduzcamos y lo hagamos comprensible, tenemos que hacerlo comprensible en el lenguaje o sociolecto jurídico, y eso sí que es un reto, digamos. Hablar de validación, por ejemplo, toda prueba pericial que culmina con una generalización se basa en su elaboración, por ejemplo, en ciertos grupos de población para los cuales se generalizaron resultados. Y esas pruebas muchas veces, Eric, nunca han sido validadas para la población costarricense. Sin embargo, sus resultados se extienden para Costa Rica. Muy bien lo decías, un juez que no entiende de esto, por ejemplo, no puede saber cuándo la conclusión, es en lo que nos fijamos mayoritariamente, la conclusión es incongruente con las premisas, Eric, o con los métodos. Te pueden estar emitiendo una conclusión y resulta que los métodos que emplearon para llegar a ella son incongruentes con la conclusión. Para apuntar nada más, muchas gracias, Eric, por tu intervención. Con todo gusto. Nada más quería agregar algo, Gustavo. Este es el otro informe que les comentaba. Es un informe del 2016 que se llama PCAST,
se llama así, Ciencia Forense en las Cortes Criminales, asegurando la validez científica de los métodos de comparación. Y es muy interesante, está traducido por Carmen Vázquez al español. Sugiero vehementemente su lectura porque es contundente de la realidad, digamos, de las ciencias forenses en Estados Unidos, y que, repito, por lo menos creo que como un 90% o más resulta aplicable, lamentablemente, a Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que pretende la investigación? Agarrar esos dos informes y ver qué tenemos acá. Repito, con una limitación enorme, y es que no tenemos mayor acceso a la información. Y nada más quería terminar con, este es un voto muy interesante, el Dow versus Merrell Dow Pharmaceuticals del año 1993, en que un juez de la Suprema Corte señaló 4 puntos importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de valorar una pericia. Me parece, digamos, magníficamente claro lo que este juez señaló, y es cuáles son los factores, digamos, que hay que tomar en cuenta. Si el método usado puede ser y ha sido sometido a contrastación, cuál es la validez o la validación científica de ese método. Segundo, si ha sido sometido a revisión por pares, que era esto que yo les decía, digamos, esta revisión por expertos, y publicado. 3, si se conoce cuáles son los márgenes de error, que ya hablamos de esto. 4, si goza de aceptación generalizada por la comunidad científica concernida. Es también importantísimo, ¿verdad? Porque puede ser que aquí estemos pensando que X método es extraordinario, que como decíamos antes es la tapa del perol, y resulta que no lo es. Y lo último que quería mencionar es esa falacia de la que hablaba Gustavo, que mencionó Francisco Castillo desde el año 1978. Estamos hablando de 46 años más o menos. Dijo, el juez no puede hoy trabajar sin peritos, pero jurídicamente está obligado a examinar y a controlar críticamente el peritaje. Agregaríamos nosotros, sin contar con los insumos necesarios de contenido sustancial para llevar a cabo esa labor. Esa falacia del perito peritorum, que ustedes ven repetidamente mencionada en los fallos, no tiene ningún sentido, ni ninguna actualidad. Y es una forma de encubrir los errores en que incurren los jueces cuando analizan pericias. Porque es absolutamente absurdo pensar, inverosímil pensar que un juez va a conocer de todas las materias y las va a dominar a la perfección para tener la capacidad de juzgarlas y criticarlas. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Alfaro, profesores, Buenas compañeros. tardes, Yo tengo un comentario con respecto a la investigación que tal vez sería interesante agregar, o tal vez sería interesante conocer cuáles son los procedimientos y los estándares que se cumplen a la hora de contratar a los peritos. Cuál es su área académica y si está ejerciendo en esa área a la hora de ejercer estos peritajes. Más que todo mi comentario viene por un par de anécdotas que yo tengo, un par de personas que yo conozco que han llegado a niveles académicos, con másters, etcétera, y no han logrado conseguir trabajo como peritos científicos del Poder Judicial. Entonces, se me ocurre que sería interesante también conocer ese aspecto, o sea, cómo están contratando a las personas, si esas personas se están desenvolviendo en su campo, si el químico está haciendo químicas, y etcétera. Es algo que me llama la atención, tal vez. Interesante, Jonathan, me parece muy, muy valioso el comentario porque, aclaro, no tengo conocimiento de si lo que les voy a decir es cierto, es un rumor que me llegó, pero en este documento de comparación, en esta sección de comparación de documentos dudosos, en Costa Rica, digamos, no tenemos ninguna universidad que dé, digamos, la especialidad de comparación de cuerpos de escritura, etc. Y entendí que a veces está la carencia que tienen que poner a personas que están en el mismo departamento y que han trabajado como secretaria o en otros puestos a desempeñarse, a llevar a cabo esta experiencia, ¿verdad? Entonces vean lo delicado que puede llegar a ser el tema de poner a alguien que no tenga mayor experiencia en el tema, ¿verdad? Y repito, con un agravante es que no tenemos en Costa Rica una universidad que dé una especialidad relacionada con el tema, ¿verdad? Y los que han estado ahí se han ido formando en la práctica.
a punta de prueba y error, que es un problema, ¿verdad? Porque aquí en materia penal ese tema de prueba y error, el precio que hay que pagar es muy alto. Allá están pidiendo la palabra atrás, don Red. Bien, bueno, gracias. Muy interesante. Yo, por supuesto, no soy ni sé mucho de razonamiento probatorio y menos aún de penal, pero bueno, me surgen algunas ideas y por ahí sirven de algo. Pienso que de lo presentado, las fuentes de error, lo que se llamaron fuentes de error, parecen distinguirse en dos grandes clases, ante todo. Primero, patologías institucionales. Hay patologías institucionales que parece ser que Estados Unidos tiene y que, según cuentan por su experiencia, es aún más grave en Costa Rica, ¿verdad? O igual de grave, no sé. Entonces, esas patologías institucionales evidentemente generan sesgos, generan dificultades, pero, bueno, esas patologías, la persona juez podría señalarlas, ¿verdad? Y tenerlas en cuenta, pero es muy difícil, me resulta difícil ver cómo podría procesarlas en la sentencia, o sea, cómo venir y decir, no, mira, vos estás muy cerca de los OIJs, ¿verdad? No vale no sé cómo podría incorporarlas. Lo que sí vale la pena tener en cuenta es que siendo efectivamente vigentes, ¿verdad? Sí, siendo que existen, pueden ser reparadas institucionalmente. Ahora, de todas las que se mencionaron, lo primero que pensé es que se requiere mucho recurso, ¿verdad? Mucho dinero para poder, qué sé yo. Que no se tiene. Sí, exacto. No sé, o sea, habría que tal vez el Poder Judicial empezar a reclamar más fondos, porque separar, por ejemplo, desde cosas físicas, ¿verdad? Habría que separar físicamente las instituciones, ¿no? Que no se relacionen. Bueno. Y luego hay dificultades que son intrínsecas, me parece, no le encontré ningún otro término, dificultades intrínsecas que ahí está muy difícil, ¿verdad? Me parece buenísimo el caso de Daubert, me parece que ese es no sé si esos son los criterios que se requieren, pero sí son ese tipo de criterios los que yo creo que podría utilizar una persona juez. Son criterios procedimentales, ultimadamente, ¿verdad? Pero ponerse a analizar propiamente las razones, salvo cuestiones de falacias, quizás, ¿verdad? Pero por eso, si le muestran un montón de números, o un programa, yo no puedo, tendría que, Gustavo dice que hay que estudiar y me parece bien, ¿verdad? Hay que intentarlo, pero últimamente una persona que se supone que pasó 4 años estudiando algo, yo no lo puedo hacer, ¿verdad? No lo puedo, eso. Entonces hay un grado de riesgo, ¿verdad? Inlevantable, pero y hay una reivindicación para hacer problemas, digamos, para provocar, una reivindicación de lo de perito de peritos, que no es una afirmación de hecho, ciertamente, sino una atribución de responsabilidad, porque últimamente el responsable institucional, democrático, es la persona juez, aún de esos errores, ¿verdad? Aún de esos errores. Él y ella es la responsable para bien y para mal, me parece. Totalmente de acuerdo. Bueno. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Y ahí señalas un punto muy valioso que yo de hecho me lo he preguntado, y es cómo hacer visibles, por ejemplo, en un caso concreto, ese tema de los sesgos, ¿verdad? Cómo hacerlos visibles, y eso planteaba yo hace unos días en una clase de teoría del caso, cómo hacerlos visibles y cómo lidiar yo con ellos frente al juez, digamos. Porque yo al juez le puedo decir, yo sé que usted tiene sesgos, me va a decir, sí, ¿y qué? Yo le puedo decir, yo sé que el perito tiene sesgos, sí, ¿y qué? El problema también yo creo que obedece a un desconocimiento de lo que son los sesgos. Yo creo que por ahí podríamos, digamos, empezar en tratar de hacer visible una realidad que no es visible mayoritariamente en el contexto forense. Pues si lográramos hacer visible esa realidad, podría ser que por lo menos los jueces ya digan, no, pero es que esta persona podría ser que esté influenciada por esto. Mire, tuvo contacto con el investigador tanto tiempo y lo presionaron y él está reconociendo eso. Se me ocurre, es, digamos, la única posibilidad que yo vislumbro en este momento. Y el otro tema que mencionaba de la parte procedimental, yo coincido con vos, ¿verdad? Definitivamente
Esa es la parte objetiva. Sin embargo, hay mucho todavía como de esto que hablan los norteamericanos, de la realidad mágica, digamos, todavía el misticismo y todo esto se da mucho en el complejo de ciencia forense. Yo no sé si ustedes han escuchado que en el complejo de ciencia forense, en psicología, hacen una autopsia psicológica forense. Y es de una persona que falleció y quieren analizar cómo era esa persona en vida, si estaba bien o mal. Imagínense lo complejo, ¿verdad? Y lo más fregado es que los peritos, cuando hacen la pericia, dicen, esta pericia es especulativa. Ellos mismos lo reconocen, y probabilística. Pero aún así los fiscales y los jueces le dan valor. Y con otra, digamos, situación agravante muy delicada, y es que, y ahí está claramente visible un sesgo, solamente entrevistan a la familia de la víctima que no recibió la herencia o que se vio perjudicada por la decisión del que falleció. Pues vean qué fregada, ¿verdad? Enfrentarse a esa realidad frente a una pericia que es especulativa. ¿Dónde han visto ustedes eso? Una pericia especulativa. Imagínense que, ¿cómo combato algo yo que es especulativo? En fin, me le facilita el micrófono a Fred, por favor. Doctor, buenas tardes a todas las personas. Buenas tardes. Gracias por la exposición. Ahorita que estaba usted tocando ese tema, que no era mi consulta, pero voy a acotar. Realmente recuerdo un caso cuando trabajé en la Fiscalía de Heredia de una pericia psicológica de una persona que falleció, y efectivamente recuerdo que esa valoración llegó a juicio y fue un insumo muy importante para en aquel momento determinar y tener en la sentencia de que la persona que falleció y que fue asesinada no tenía intereses o quería suicidar, ¿verdad? Porque esa era como la teoría de la defensa. Pero ahora que usted lo dice, sí recuerdo muy bien en esa vez y le dieron un gran valor, ¿verdad? Bueno, vean qué interesante lo que dice Fred, ¿verdad? Que una pericia como esas, con esos horrores metodológicos, y los jueces le dan valor. Sí. Bueno, doctor, la consulta mía era un poco más de la práctica, el día a día, de los que trabajamos, tratamos de trabajar un poco en el derecho penal, y saber la experiencia suya, ¿verdad? Cómo lo ve, qué analiza, qué criterio tiene, porque tal vez desde cuando uno estuvo adentro, desde ser técnico, a uno le enseñaron que las cosas se tenían que hacer como decía el Poder Judicial o el sistema judicial. Y me refiero más que todo en los procesos de lesiones culposas u homicidios culposos, donde en las lesiones culposas, si hay una incapacidad permanente, por lo general lo que se hace es que se solicita un perito actuario matemático para que establezca y pueda cuantificar esos daños que se han generado a raíz del delito. Y entonces yo recuerdo que a mí, como que me enseñaron a que si no era un perito nombrado por el Poder Judicial, mediante toda la tramitología que tenemos que hacer, y que si no contestaba en tanto tiempo teníamos que seguir con el que seguía en la lista, y así hasta que alguno aceptara. Entonces cuando nosotros veíamos que llegaba un peritaje actuario por un privado y que la parte no se quiso esperar ni pasar por ese viacrucis de nombrar un perito en algunas ocasiones, de ahí lo satanizábamos. Entonces, ¿qué tanto valor se le debe de dar a esos peritajes cuando la parte prefiere por sus propios medios contactar a un perito actuario, ¿verdad? Y que sea y se le dé el mismo valor que como si lo hubiera hecho la Fiscalía por medio del sistema de nombramiento de peritos? Esa es mi consulta, ¿verdad? ¿Qué tanto lo permite el principio de libertad probatoria y qué tanto se debe o no satanizar por parte de las autoridades judiciales? Sí, muchas gracias, don Fred. La pregunta me parece muy interesante, incluso en el tema de lesiones o homicidio culposo, cuando se emite, bueno, más que todo en el caso de lesiones, podría circunscribirlo a eso. Es muy interesante porque cuando el médico forense emite la incapacidad temporal o permanente, es como una fórmula también secreta, ¿verdad? Viene el dictamen, analizan las lesiones y al final dice, ¿y esto equivale a tanto? Y uno se queda, ¿y por qué la incapacidad permanente un 8, un 7, un 10, un 15? Digamos, ¿cómo se convirtió ese quantum en ese porcentaje tomando en cuenta la incapacidad, ¿verdad?
Entonces yo siempre me he preguntado eso y creo que ahí lo que procede es decir al médico, mire, identifíqueme, digamos, con base en qué es que usted llegó a determinar, era un 10 o un 20 o un 30. Y algo parecido me parece que sucede con el tema de los actuarios matemáticos, ¿verdad? Muchas veces utilizan fórmulas casi que secretas, digamos, para llegar al resultado y eso obviamente le resta o le da opacidad y le resta un poco de objetividad. Yo creo que estos criterios que aquí se mencionan me parece que se podrían aplicar acá, ¿verdad? Y eso que usted menciona, eso de casi que de, digamos, de generar ese sesgo, digamos, de que los peritos privados per se están comprados, es un error del que hay que en algún momento salir y superar esa situación. Y yo creo que eso está de alguna manera también contribuyendo con el congestionamiento judicial, ¿verdad? Porque a veces queremos llevar todo, por ejemplo, a la sección de delitos económicos y que si no hay un informe que diga que hubo un fraude, un perjuicio, etcétera, no podemos ir directamente a una conversión de la acción penal, ir directamente a juicio, porque yo creo que todos padecemos de esa preocupación de que si es un perito privado, el juez no le va a dar el valor que si proviene del OIJ, ¿verdad? Creo que es un tema de mentalidad, ¿verdad? Que en algún momento tiene que cambiar y basarse en ese principio que bien señalaba de libertad probatoria que debería regir. Y aquí no es el tema de la fuente, digamos, del origen del perito, si es público o privado, sino esto que está aquí. ¿Cuál fue el método que utilizó? Si ha sido revisado por pares, si goza de aceptación, cuál es el margen de error, cuál fue el método utilizado, las fuentes bibliográficas, la experiencia. Todo eso es lo que debería al final de cuentas pesar en una pericia y no si es del Poder Judicial o si es sujeto de derecho privado. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al expositor por honrarnos con su participación y por compartirnos sus conocimientos. Asimismo, agradecemos a todos que asistieron a esta conferencia y a quienes nos vieron desde redes sociales. A continuación, tendremos un breve receso antes de continuar con la presentación del licenciado especializado Héctor Sánchez Ureña, quien nos estará presentando su trabajo titulado Análisis del cumplimiento de condena de personas sentenciadas a arresto domiciliario con monitoreo electrónico en los juzgados de ejecución de la pena en un periodo entre el 2017 al 2022, un análisis de casos. Muchas gracias.